Hola victoriosas e inspirados seres humanos que han sido desafiados pero que han decidido crecer. Hoy es el día número 276 de un año contigo, siempre en vivo, este compromiso precioso que estoy llevando desde el 2023, desde junio del 2023, de estar en vivo en Instagram. Comenzó siendo 3 veces al día y ha seguido siendo por lo general 3 veces al día. Sin embargo, en las etapas de viajes que he tenido, pues por obvias razones se ha limitado a 2. En alguna que otra ocasión he transmitido 1 vez al día, pero por supuesto no he fallado en este compromiso porque me fascina la idea de compartir lo que me ha servido a mí en la vida con otras personas. Y por supuesto, la que más aprende de este ejercicio soy yo, precisamente por el tema que traigo hoy, el miedo. Si hay un ejercicio que a mí me ha servido para atravesar el miedo, ha sido exponerme todos los días en vivo, y este es uno de esos días. Pero no es un día más porque hoy no voy a estar sola. Hoy voy a estar aquí con Marta Madrigal, una terapeuta en reprogramación emocional, y tiene mucho que ver con el miedo porque ella acompaña a otras personas a transitar el miedo para poder disfrutar un poco más la vida. Y por supuesto, pues es mi amiga, la he conocido en España en el evento, en los eventos, porque coincidimos, en octubre coincidimos, solo que no habíamos hablado. Luego nos conocimos online por una amiga en común que tenemos, que ustedes la conocieron, Yolanda Boavent, que estuvo por aquí con nosotros. Y ahora vivimos momento épico con Javi, de la mano de Javi y de su equipo maravilloso. Ahí estuvimos Marta y yo, y por supuesto nos dimos un abrazo y quedamos en hacer live. Así que Marta, te veo por aquí, déjame verte para enviarte la solicitud. A ver. ¿Me envías una solicitud tú? Ahí al lado, a ver, o ya me lo enviaste. Aquí está. Sorpresa, porque no sabemos cómo nos va a responder Instagram, que siempre, por supuesto, esperamos que sea de la mejor manera. Pero es una sorpresa, ahí va, ahí viene. Ahí estamos. Muchas gracias, Marta, por estar aquí, bienvenida, y bueno, pues vamos a disfrutar este ratico. Saludos a quienes se van conectando, a quienes están en vivo. Habíamos perdido un poquito la consistencia a lo largo de los viajes en los que estuve, pero aquí lo retomamos, y hoy con broche de oro, con Marta iluminándonos con esos pelos y esos ojos hermosos, y lo va a compartir, y por supuesto que vamos a estar conversando. Cuéntame, Marta, ¿cómo ves tú el asunto del miedo? ¿Cuáles son ah, pues las anécdotas que te han inspirado a ayudar a otros a atravesar el miedo? Pues mira, yo sobre todo me di cuenta de que el miedo es algo que está ahora mismo en la voz de todos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que está ahí. Es una vocecita que por ahí nos va diciendo, no hagas esto, no te metas en este sitio, no tomes esta decisión, no vaya a ser que salgas de tu zona de confort. Entonces me di cuenta de, sobre todo, cómo me limitaba a mí el miedo, cómo me impedía tener la vida que siempre había soñado y que siempre quería. Y dije, joder, yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta de que el miedo le está limitando y se pueden dar cuenta de que el miedo les limita y sobre todo empezar a tomar decisiones que empiecen a cambiar drásticamente su vida. Y por eso empecé a enfocarme ahí, sobre todo porque al final lo que yo estoy enseñando, también me lo estoy enseñando a mí misma a través de estos ejercicios, este entrenamiento, de cuando aparece el miedo, saber que ahí es donde tengo que ir, directa y vamos, sin freno. Y sí, claro, y te refieres específicamente al miedo a fallar, ¿no? Al miedo a equivocarse en este caso. Totalmente. O sea, el miedo a equivocarte es al final lo que siempre te frena. De hecho, es lo que a mí me frenaba a dar los pasos que quería tomar en mi vida, a sacar mi libro, a empezar a desarrollar mi evento, a empezar a ir incluso a cursos de autoconocimiento. Incluso el miedo ahí me frenaba, porque claro, sabía que iba a salir de mi zona de confort. Entonces era el miedo a fallar, el miedo de tomar una decisión, por ejemplo, dejar un trabajo, de cualquier cosa. Al final es algo que siempre tienes la cosa de, oye, si tomo esta decisión y me equivoco, pues lo que sobre todo aprendí es que si te equivocas tienes la oportunidad de tomar una nueva decisión para volver a aprender y listo. Que se dice fácil. Total, total, Se total. dice
sabrosísimo, se dice muy rico. Sin embargo, pues, mira, hay una cuestión con estos miedos que, o sea, hay una parte de nosotros o sea, miedos racionales cuando realmente tienes una amenaza delante. Mm. Pero este miedo a veces ni siquiera es que no es racional. Está basado en una serie de películas que nos hemos creído, ¿verdad? En Eh, las reinterpretaciones que haces de los hechos. exacto. Y por supuesto el miedo a fallar, creo que a todos, a ver, no hay exentos de miedo a fallar. En realidad, o sea, el que dice que no tiene miedo, en realidad, pues no está tan cerca de conocerse. Porque la verdad Total. es que todos tenemos, que por lo menos así lo veo yo, todos tenemos miedos. Sencillamente unos nos decidimos a atravesarlo, a transitarlo, a hacernos amigos de él, a, a usarlo a nuestro favor. Lo que pasa es que es como estar delante de una muralla. Yo hablo mucho de los obstáculos y de los escalones. O sea, cuando tienes una piedra delante, o sea, tienes tres opciones. O le das la vuelta, la evitas, o literalmente la tomas y la echas a un lado, la quitas del escenario, o le pones el pie arriba y con eso construyes un escalón para seguir el camino. Pero hay miedos que no son ni siquiera piedras en el camino, son murallas así. ¡Bah! Totalmente. Y ahí entonces toca escalar, ¿no? Eh, Totalmente. Es que no queda otra. sí, porque y a veces, no sé, se me ocurre esa imagen porque es que como hemos vivido tantas cosas y han sido intensas, por lo menos mi manera de vivirlo fue bastante intenso. Eh, y ahora me pongo a pensar, si tengo un miedo así, enorme, y es una muralla, ¿será que escalo o será que escarbo? Sí, porque la muralla se para allí, pero tiene unos cimientos, Mm. ¿no? Y hay veces que creemos que vamos a pasarle al miedo por arriba y vamos a pasarle el miedo por arriba y a medida que vamos escalando esas paredes es como si crecieran y crecieran y crecieran y crecieran y crecieran. Y entonces, ¿qué es lo que toca? Tal vez lo que hay que hacer es escarbar en la tierra, a ver de dónde nació ese miedo y allí a lo mejor encontramos un túnel secreto debajo. Totalmente. Hay Al cosas final, ocurren, pero llevándolo a metafóricamente las vivencias que hemos tenido con el miedo. ¿Quieres hombre, contar algo? claro, ¿no? O sea, tú sabes perfectamente que al final todos los miedos que aparecen vienen de una creencia arraigada en el pasado. Entonces, está guay eso de darle la vuelta a esa metáfora y decir, oye, en vez de sobrepasarlo por encima, vamos a escarbar, pero ya no solo en la tierra, sino a ver qué hay en la mente para darte cuenta qué es lo que ahí se forjó en tu mente que te está limitando a día de hoy. Claro, Mm. a eso me refiero, a escarbar ahí en la mente y a ver cuál es el origen realmente, dónde están los cimientos de ese miedo, dónde nació. En verdad, hay tantos secretos y hay tantos recuerdos de, de nuestros primeros años de vida eh, que quedaron tapados porque los llevamos allí a la mente subconsciente y allí están guardaditos, limitándonos por el hecho de no verlos y de no traerlos a la luz. Entonces hay veces que hay que mirar a esa niña que fuimos, a ese niño que fuimos y ver dónde surgió en realidad todo. Y hay veces que no hay ni siquiera que ver. El hecho de ver eh, un poco nos da la oportunidad de desmontar todo, porque cuando quitas una pieza de ese cimiento, hace así y se desploma toda la muralla. Totalmente. Mm. Toma. Pero hay veces que si te afanas tanto en que no, pero no veo, pero tengo que buscar el momento, hay un punto en el que te tienes que dejar de parafernaria Mm. y de ver el origen, pero luego, o sea, luego aceptar que el miedo es tu Mm. amigo. O sea, que el miedo te va a acompañar siempre. Totalmente. Y lo Estamos teniendo bonito que de es, supervivencia. sí. A ver, dime, No, disculpa, dime. que sobre todo que lo bonito que es saber que cuando aparece un miedo tienes la oportunidad de enfrentarte a ello, no de huir de él o de bloquearte ante él, sino simplemente el decir, también el tomar acción. O sea, que está muy bien el ir a la causa, el ver por qué nos surge, pero sobre todo es el hecho de, oye, vale, pero ¿y qué voy a hacer ahora con esto? ¿Voy a quedarme quieta observando o voy a empezar a tomar acción?
Mm. Exacto. Mira, aquí me dice Dori, el miedo es silencioso y muy gritón y manda a la mente silenciosamente. Exacto. A ver. Ah, hola Laura, guapas las dos, dice una compañera que tenemos Sí, del BetC. Ajá, y Marta, amiga tuya. Bueno, pues un saludo a todos los que se conectan desde acá, desde Miami y creo que hay personas de Miami. Bueno, díganos desde dónde se conectan. Hay de acá de Miami y hay de allá de España. No sé si de Cuba hay alguien por ahí. Bueno, un saludo grande a todos. Asimismo, el miedo es el primer paso es reconocerlo y es identificarlo. Me totalmente. Carvar, dice María, ay María, te amo profundamente, María. Te amamos. Yo creo que esto es generalizado. Un abrazo a ti, María. Entonces, Marta, pues mirarlo, ¿verdad? De frente. Reconocerlo, mirarlo, reconocerlo allí. A ver, puede ser miedo o sea, miedo real. A ver, eso también, ¿eh? Porque si estamos en una avenida, hay muchos, muchos, muchos carros pasando y por alguna razón tienes que cruzar y no hay un paso peatonal, pero es urgente que estés del otro lado porque tienes que salvarle la vida, no sé, a alguien que está allí. O sea, hay un miedo real. Tienes que pasar los carros para salvarle la vida a esa otra persona. Eso es real, ¿ya? El tema es que en nuestro día a día eso no está. Sin embargo, hay muchas personas que pasan su día a día literal como si estuvieran a prueba de ser aplastados por un auto. Y en realidad son miedos, como decías, miedo al fracaso, a miedo social también. Hay gente Mm. que le tiene miedo a las demás personas. Yo pasé por eso. Yo sentía, Realmente, detrás de cada miedo, o sea, hay realmente un mensaje. O sea, por ejemplo, yo me da tremendo pánico el océano. Y cuando lo estuve hablando con un amigo que sabía sobre biodescodificación, me dijo, es que al final la profundidad del mar perdona, significa. repite que me quedé, no lo entendí. Sí, que yo, por ejemplo, o sea, me da tremendo pánico el mar, el océano, la profundidad. Y cuando le hablé con un amigo que sabía sobre biodescodificación, me dijo, es que el océano, la profundidad del mar, simboliza la profundidad de tus emociones. Entonces, realmente no le tienes miedo a la profundidad del mar, sino a profundizar en las emociones que no quieres ver. Cosita de la vida. Yo pienso eso. Mira, hace poco me fui al mar y puse justamente, es que estamos conectados, justamente ese ejemplo. Porque yo pensaba, Dios, en un instante en el que me volcó una ola, acá me dice Dori, desde Dunelo, Florida, ¿verdad, Dori? Es que a mí me da la impresión que estás aquí en Miami. No, ella está en Dunelo, en la Florida, con mi esposa escuchándolas y agradecidos por tocar este tema. Yo a muchos de mis miedos los venzo con acción, así es, como los aviones, me monto temblando, pero me monto. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Te decía lo del mar, porque hace poquito en el mar me zambullí y, y hubo una ola fuerte que vino y de momento sentí que mis pies no tocaban la arena y fue un instante así de morir. Mira, pero si estaba ahí, la arena estaba ahí. Lo que pasa es que como somos seres terrestres, nos da la falsa sensación por un instante de que estamos en peligro. Y ahí entonces me puse a pensar, ok, si yo supiera nadar las profundidades del mar, si yo supiera bucear, ¿yo tendría miedo de que mis pies no toquen la arena? En absoluto. Por eso le tememos a lo que no conocemos. Porque si lo conozco, Totalmente. estoy en mis aguas, ¿qué más da? Mm. Y ese es otro miedo a lo desconocido, que se mezcla con el miedo a fallar eh, porque obviamente cuando tú tienes miedo a fallar es porque vas a hacer algo que no habías hecho antes Mm. y algunas cosas que no conoces. Y crees, cuando se juntan esos dos, crees que para dar ese paso tienes que conocer el terreno. Lo que ocurre es que paradójicamente para conocer el terreno tienes que dar el paso. Literal.
De hecho, me ha gustado ese comentario de los aviones, porque yo también soy la primera que tiene miedo a esos aviones. Y yo siempre dije, yo tengo una tía que dejó de montar en avión porque le daba pánico, entonces ha dejado de viajar, que es mi gran pasión. Y yo dije, mira, por mucho miedo que me dé el avión, a mí esto no me frena. Y yo me monto en el avión, pero a pesar del miedo, lo paso bastante mal, porque yo me enfrento a esa situación, pero ostras, y ya esta última vez que monté en avión dije, vale, tengo que indagar porque me está dando miedo el avión, porque yo no puedo volver a subirme a un avión y pasarlo de esta forma, de perder el control. Y fue cuando me di cuenta de que para mí el montarme en avión era esa sensación de no tener el control sobre mi vida, de sentirme insegura porque no estoy pisando el suelo, estoy pisando una cosa que no conozco, estoy volando. Entonces, es sobre todo el darte cuenta que detrás de un miedo hay algo que te está paralizando no solo a montarte en ese avión, sino muchas más cosas que haces durante tu vida, porque la inseguridad en este caso o la pérdida de control que yo siento con ese avión también la extrapolo a otros aspectos de mi vida. Pasa una cosa, mira, por ejemplo, ahí en el origen del miedo a volar, por lo menos a nosotros los emigrantes, es decir, no puedo generalizar a los emigrantes, pero por lo menos en Cuba, para nosotros, montarse en un avión, para nosotros como nación, como cubanos, que puede que sea el origen del miedo de Doriley, entre otras posibilidades infinitas, que no lo tuve yo. A mí no me da miedo volar. A mí no me da miedo montarme en un avión. Yo me siento literalmente en los brazos de Dios. No me da miedo a montarme en un avión. Nunca lo he padecido. ¿Por qué? Y ahora te voy a poner los dos ejemplos, el mío y el de muchísimas personas, incluyendo a lo mejor Dori. Para mí, desde niña, cuando venía mi tía de La Habana, yo soy de Holguín, Holguín es una provincia del oriente de Cuba. Cuando mi tía venía de la capital, que venía cargada de regalos, que era una alegría inmensa para nosotros, para la familia, siempre venía en avión o casi siempre venía en avión. Y nosotros íbamos a recibirla al aeropuerto. Es decir, para mí el avión era una gran alegría. Eso fue lo que sembró, eso fue lo que se sembró en mi mente cuando yo era pequeña. Más allá de que sabemos que hay mucha información que traemos antes de venir a este plano. Pero bueno, si partimos de allí, si partimos de nuestro nacimiento, pues yo asocié siempre el avión a algo alegre, a caramelos. Claro. ¿Ya? Y entonces cuando me monté por primera vez en avión, justamente fui a La Habana, con jovencita, a ver a casa de mi tía, con mi abuela y mi otra tía. Y era algo realmente de motivo de alegría, pero siempre lo fue. ¿Qué le puede ocurrir a otras personas? Miedo infligido por los padres porque padecían de ese miedo, como tener miedo a una rana, que yo no puedo ver una rana, ¿por qué? Porque mi mamá le tenía miedo a la rana y aprendí a tenerle miedo a la rana, lo cual es lógico, no va a hacer nada, ¿ya? Eso, pero a la misma vez, por ejemplo, en una etapa de Cuba, montarte en un avión e irte del país era traición. Entonces, eres un traidor si te montas en un avión y te vas. Si un niño de 2 años escucha eso, Claro. ¿qué asocia? ¿Qué asocia montarse en un avión? Dolor, traición, juicio, me van a matar, me van a quemar, me van a coger, es malo, ¿ya? Mm. Entonces, a lo mejor ni siquiera es el miedo a las alturas, ni siquiera es vértigo, es un miedo que pasó a la historia, es una Mm. de esas piezas que cuando escarbas, está la muralla delante de ti, y cuando tú escarbas, ves un pedacito allí y haces, ¡pum! La quitas y se va todo lo demás, porque ya eso pasó. Total, Nadie te va a juzgar por montarte en un avión, ni eres un traidor por montarte en un avión. Un ejemplo, total. un ejemplo que podría ser uno de los orígenes, de los Mm. tantos, ¿ya? Pues sí, totalmente. Al final, si cada persona, los miedos le surgen de esa interpretación que le dio cuando era pequeño. ¿Cómo? Totalmente. ¿Perdona? Sí, que, o sea, que realmente todos los miedos parten de esa interpretación que le damos de pequeños. O sea, en mi aspecto, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que monté en avión, o sea, me acuerdo que solo se me venían las imágenes de una película de un avión que se estrellaba. Entonces, claro, ¿qué asocié yo? Que si me montaba en avión, corría peligro mi vida. Entonces, fíjate tú la paranoia mental que al final esa niña de 7 años, de 6 años, se montó y que a la adulta de hoy en día le condiciona. Mm. ¿Y entonces qué haces cuando vas a montarte en un avión? O sea, cómo te preparas para Pues ese mira, momento?
realmente aún no ha llegado ese momento. Lo que sí tengo claro, porque este viaje fue hace un año, ni siquiera 8 meses o así, y fue cuando me bajé y dije, no pienso volverlo a pasar así de mal por un miedo. Entonces sé perfectamente, o sea, ya he estado haciendo las indagaciones sobre que para mí montarme en un avión es perder el control sobre mi vida, sentirme insegura, que tenga miedo a perder mi vida, porque claro, no confío en la otra persona, ni, y por consecuente, si no confío en la otra persona, no confío en mí misma. Entonces, al trabajarme todo esto, yo sé que ahora mismo la experiencia de montarme en un avión va a ser totalmente diferente, porque ya he estado escarbando qué cositas hay ahí, ¿sabes? Claro, claro, Mm, a todos los niveles, porque ahí hay totalmente. solamente las razones, sino las herramientas también. O sea, porque una Mm, cosa es identificarlo y otra cosa es aprender a encontrar amigos. Es decir, mm, cuando digo amigos, digo aliados, digo señales, mm, digo recursos para, totalmente. para pasar esa cortina que parece ser una cortina de navajas y cuando vienes a ver, en realidad es un chinchín de una lluvia, que cuando lo traspasas te asusta al inicio, pero después dices, Total, total. Y sobre todo es enfrentarte a esa situación y darte cuenta que ya no eres esa persona que corre peligro, que ahora mismo te puedes enseñar una cosa totalmente diferente. De hecho, yo hace poco, uno de mis miedos es exponerme a hablar en público. Por eso al miedo freno y por eso estoy aquí. Y de hecho, tuve la oportunidad en un evento donde había más de 8.000 personas hablar en público. Y me iba el corazón a 1.000, pero decidí que eso me podía enseñar algo totalmente diferente y que si yo era capaz de enfrentarme a ese miedo que me paralizaba y me limitaba a tener la vida que yo quería, ya después de eso iba a ser imparable. O sea, ya después de hablar delante de 8.000 personas, ya no me para yo, nada, ¿sabes? Entonces, sobre todo, yo creo que yo estaba allí. de hecho, o sea, yo me di cuenta de que al final, cada vez que tú superas un miedo, te das cuenta de que el miedo se hace más chiquitito, ya no tiene tanto valor en tu vida. Y cada vez que superas un miedo, tu mente se refuerza mucho más en que puedes conseguir todo lo que quieras. Así es, Mm, así es. Yo le tengo mucho miedo a ver, ay, te voy a decir la verdad. Eh, en verdad, en verdad, si lo miro a profundidad, yo no tenía miedo a hablar en público. No es miedo a hablar en público, es miedo a equivocarme. Ese miedo a equivocarme, ese miedo a quedar mal, ese a miedo, la humillación. ese miedo a la exposición en cualquiera de sus Mm, formas, no solamente por hablar en público, eh, sino a exponerme, a desnudarme, porque a la larga, mira, cuando ponemos aquí, es relativamente sencillo estar mirando a alguien que está exponiendo sus ideas, sus pensamientos, su alma allí, porque nos va todo. mm. Y lo estamos haciendo no por beneficio propio, sino por el beneficio del conjunto, ya sabiendo que las primeras que aprendemos somos nosotros, pero por supuesto lo hacemos con el ánimo de aportarle a la vida a otras personas. Y por supuesto eso es una rueda que va en retroalimentación, ¿ya? Pero lo que me pasaba a mí era, por un lado, miedo, por si te sirve, digo, en el caso y por supuesto a todos los que nos están escuchando. Por un lado, el miedo a equivocarme, miedo a exponerme, miedo a desnudarme emocionalmente. eh, y por el otro, un tema de falta de compromiso y de falta de constancia. Eso unido, esos dos unidos fueron los que dieron lugar a un año contigo. Porque yo decía, por un lado, o sea, me da miedo exponerme, pero me gusta. Es decir, me, me asusta, pero me gusta. Me apasiona, me encanta, lo disfruto, lo gozo. Pero me daba miedo exponerme. Ok. Y por el otro, tenía un tema de constancia que estoy trabajando desde el 2022
fuertemente, gracias a eso he superado y gracias a eso saqué mis libros y gracias a eso los cursos y bueno, pues y sigo y saqué mi app y bueno, pues listo. Pero eso, cuando logras un poquito, estás en el filo de la navaja porque crees que lo tienes todo ganado y ahí mismo lo perdiste todo. Entonces yo decía, algo, algo, algo más fuerte y por eso me comprometí a un año contigo. Entonces yo me decía, cuando lleve 100 días haciéndolo, van a ser alrededor de 300 likes. O sea, ¿qué miedo le voy a tener? Mentira, nunca se le pierde. Hay un poquito allí, porque es el respeto, pero es ese miedo bonito, ese respeto a lo que haces, pero no el miedo que te paraliza, ya no me paraliza. Y por otro lado, el compromiso de, no me importa cuántas personas se conecten, yo lo voy a hacer porque tengo el compromiso conmigo. Y tú no tienes idea de cuántas veces yo no he tenido, te lo juro, cero deseos de hacerlo, cero, cero. Claro. Y he salido y a veces han sido los mejores porque, porque paso esa cortina del miedo, porque me quito del medio. Recuerdo un día que había terminado una noche de un evento fuertísimo allá en España, en el Vuélvete Imparable, la primera noche, que yo llegué al hotel con el ego acribillado. El alma así, mira, con el alma no, con la medio estrujada. Y por una parte yo decía, a ver, debería ser este live, debería ser, pero estoy tan cansada. Y le pregunté a mi mamá, ay mami, me pasa esto así. Y mi mamá me dijo, ay mija, descansa. Y ahí yo dije, listo, esta no es mi mamá me ama profundamente, si ella supiera, pero por supuesto ella en el fondo sabía el favor que me estaba haciendo, con servirme de espejo y ponerme a mí yo limitada, a mí yo que me quiere en la zona de confort, a mí yo que mejor calladita, no destaques, porque destacar genera envidia, genera competencia y todo eso es mal, error, horror, no. Entonces me lo puso de y yo lo miré con un amor, porque es que tienes que mirarlo con amor, ese es el otro paso. O sea, después que ya viste dónde sale, hay veces que ni siquiera tienes que verlo, pero hablando de procesos, ¿no? O sea, y de no quedar, tú decías, no solamente verlo, es pasar a la acción, ¿ya? Encontrar esas señales escondidas, la que la vida te está poniendo en bandeja las oportunidades, ¿eh? Pasar y salir y punto, y traspasar esa cortina que crees que es de cuchillas que te van a cortar, y a la larga es mentira, es un chinchín, es una lloviznita. Cuando haces así, ¡pum!, te sientes mucho más libre. Y me pasó en este evento, bueno, dime, ¿querías decir algo? No, sigue, ahora yo sigo. Bueno, pues miedo, mira, Dori, miedo a lastimar a otras personas. Miedo a lastimar a otras personas. Eso está muy bonito, eso está genial, te voy a decir. Lo del miedo a lastimar a otras personas. ¿Qué nos diría Javier Oliva Muñoz? Porque es que como venimos en vena, mira, yo me desperté hoy tuvimos Alianza Cuántica con la INA. Adivina quién habló en Alianza Cuántica. Javi. Pues Javi, lo primero que diría es que no tienes el poder de hacerle daño a nadie. Cuando tú entiendes que no puedes afectar a nadie, que no le puedes hacer mal a nadie y que tampoco le puedes hacer bien a nadie, que esa nos gusta menos porque Exacto. nos cree, o si queremos hacerle bien, el bien a la humanidad. Mi amor, todo el mundo tiene lo que quiere. Sencillamente. Y lo que no tiene es porque no lo quiere. Y el que no tiene porque está buscando otras cosas. Ese miedo a lastimar a otras personas en realidad es una carga de una culpa que no tienes. Es un miedo irracional. Es totalmente una creación que tuvo su origen muy probablemente antes de tú estar aquí. Pero si quieres asumirlo como que estando aquí, bueno, pues en algún punto a ti te dijeron que tenías que portarte bien en la escuela, porque le diste un manotazo a una niña, ¡pah! ¿Y qué hizo la maestra? A ver, desde lo mejor que puede hacer en ese punto. Porque quien agrede está buscando atención, está buscando amor. Pero desde su posición de docente, ¿qué tiene que hacer? No puede poner el foco en el agresor, porque entonces el agresor dice, sí, agredo
y gano atención. ¿Qué hace? Lidia con pone el foco en la persona que fue agredida para hacerle entender al agresor que no está bien. Pero a veces un poco que se nos va la mano y a la larga siempre vamos a cometer errores de adultos, de adolescentes, de niños, de ancianos y por todos lados. Y entonces ahí puede que hayas crecido tú con el complejo de culpa de que si das un manotazo o si dices una palabra de ofensa, pues te han creado una culpa grande y por eso le temes a lastimar a los demás, ¿ya? Esto nada más que, mira, esto no significa que tú vas a ir por el mundo tirando flores por la boca, y todo lo que se te ocurra tú lo vas a decir, porque realmente no necesitas ir lastimando al mundo, porque en realidad te estás lastimando a ti. Todo lo que dices en realidad te lo estás diciendo a ti misma. Eso es otra cosa que cuando lo entiendes, pues hace y es otra percepción totalmente. Y de hecho, a esa persona que tiene miedo de lastimar a otras, que se pregunta a sí misma cómo se trata, porque seguramente la persona que está haciendo daño es a sí misma. Exactamente. Así mismo, has dado en el clavo. Cuando tienes miedo a lastimar a otros es porque no te estás tratando tú bien. ¿Cómo te estás tratando tú? ¿Cómo te hablas a ti misma? Porque si tienes miedo a abrir la boca y lastimar al otro es porque lo que estás pensando sobre ti no está bonito. Tranquila, que no puedes lastimar a nadie. Es decir, solo te puedes lastimar a ti a través de tus propios pensamientos. Exacto, tú puedes sin querer, puedes lastimar a otras personas, pero esa persona no va a ver que la estás lastimando si no está buscando que la lastimen. O sea, que la persona se sienta lastimado, no depende de ti, depende de la persona. ¿Cuántas veces hemos visto a una muchacha con una minifalda en la calle y mujeres nos hemos sentido ofendidas de ¿por qué se viste de esa manera? Quieres poner tú, pero no te lo permites, entonces criticas a la otra porque está vestida con una minifalda. Y en realidad, o sea, eres tú la que o no te has perdonado haber salido con una minifalda porque eso te trajo una consecuencia que no quieres recordar y que asocias a dolor, o te quedaste con las ganas de ponerte la minifalda y a estas alturas ya no te queda bien. O no lo sé. Total. ¿Entiendes? En realidad... Totalmente. A ver, puede sonar un poquito incómodo esto, y mi ánimo no es de lastimar ni de ofender, te lo juro. Digo, porque yo suelo hablar un poquito así incómodo, pero es el vivo ejemplo. Pero con la verdad. No, es que la verdad está en cada uno de nosotros y cada uno va a interpretar cosas diferentes. ¿Entiendes? Total. Por ejemplo, de lo que ella estaba diciendo, de miedo a lastimar a otras personas. Yo imagino que uno vaya con miedo a lastimar, no salgo en un live, porque tú dices hi, ha, he, hu, y ya estás lastimando. Pero no, tú no estás lastimando a nadie. Es el que está listo para la bola caliente, la encuentra caliente aunque esté congelada. Totalmente. Ven acá, Marta, ¿y a ti por qué? A ver, cuéntame lo del unicornio. Esa palabra me llama la atención. ¿Por qué tú te dices unicornio? La verdad es que, de hecho, creo que estaba por aquí por el live. Fue una amiga que justo nos encontramos después de mucho tiempo. No nos conocíamos realmente apenas porque habíamos hecho una dinámica juntas en otro evento y me vio y me dijo, te voy a guardar como Marta Unicornio, porque te veo con tantos colores, tu personalidad tal, que me recuerdas a un unicornio. Y desde ahí se quedó fijado y ahora soy pues el unicornio de la familia. Pues me encanta. Me gusta muchísimo. Así que felicidades, unicornio. Es que no sé, fíjate que se me quedó. Yo te lo juro que yo te vi en ese evento y no recuerdo nada más que la palabra unicornio. Sí, o sea, yo ya he dicho que tengo que hacer marca personal con el unicornio o algo así, o el logo de la empresa, algo así, porque es que sé que a todo el mundo, de hecho, el día del evento siguiente, todo el mundo me decía, anda, tú eres el unicornio. Me iba al baño, tú eres el unicornio, y yo, uy, esto ya me está dando señales que tengo que aceptar. A Yoli digo, oye, mira el unicornio. Yo por WhatsApp con Yoli, mira. Total. Sí, y de hecho, con esto que comentabas antes, de que tu madre te dijo, ay, no, estás demasiado cansada, no publiques hoy el live, tal. Pues justo ese día en el evento me pasó exactamente lo mismo, porque yo me puse de pie y como no me hacía caso el presentador,
las chicas de atrás me dijeron, oye, ¿te puedes sentar porque no vemos? Y fue el motivo de que yo dijera, salgo al pasillo. Salgo al pasillo y me pongo detrás del presentador y hasta que me vea. Exacto, eso mismo me pasó a mí ahora, hija. Mm. Hubo una pregunta, ¿no? Importante, que traía 5 respuestas y que Javi dijo, ¿quién lo quiere compartir? Lo primero que hice fue, ni muerta me paro yo a compartir. Hay que matarme yo. Sobre todo porque hay cositas, hay algunas ligeras, pero hay una en específico que está sabrosa. Bueno, y yo dije, y lo primero que pensé fue, no, yo no. Esta paso, total. No. Y me quedé así, ya, tapada, que me tape la tierra. Cuando viene Francisco se me pone al lado. Francisco de Sí. mira, me pone el micrófono al lado y yo, no lo sé. Y otra persona habló para acá detrás de mí, Sí. salió esa persona, pero ahí yo me quedé pensando, digo, a ver, Gildris, ¿tienes miedo? ¿Tienes pánico a compartir esto? ¿Por qué será? Si tienes miedo, es porque hay algo liberador aquí. Hay algo grande aquí. Tú tienes 2 opciones. Quédate tapada como el avestruz con la cabecita metida en el... Nadie te va a agredir, nadie te va a hacer nada. Tú estás a salvo. Quédate con la cabecita allí y pasa y espera un año más. Tienes esa opción. O tienes la opción de escuchar esta señal y decir, como nos han enseñado, como dice aquí, porque tengo miedo. Aquí la tengo Y, yo. Porque tengo miedo, lo hago. y me paré y compartí lo que tenía que compartir con un miedo terrible. Yo soy testigo de ello, ¿eh? Que te vi la cara. Y cuando lo solté, cuando lo dije, pero además es que con el alma, con todo mi corazón, de verdad, porque además lo creo Mm. posible y lo sé que es posible y voy camino a ello. Y sabía que el primer paso, que parece que es sencillo, pero no, era levantarme y decirlo. Algo en mí dijo, no, esto no es en vano, esta señal no es en vano. Yo no he pasado el océano para quedarme callada ahora, cuando mi mente me dice, cállate. No, es ahora que me tengo que parar. Entonces, ¿sabes? Y después sentí un alivio, pero no un alivio de estoy a salvo, no, un alivio de sé que ese era el paso que tenía que dar. Mm. Un alivio de certeza, un alivio de Mm. certeza. De he subido un nuevo escalón. Sabroso bien Mm. ahora, Mm. pero qué rico se siente, qué rico Mm. se siente pasar ese umbral. Y además la posibilidad es que oportunidades vamos a tener, porque estamos cagados de miedo todos. Precioso. Es precioso que la oportunidad es constante. Me fascina esto, me fascina la vida que hemos escogido, Marta, ¿verdad? Totalmente. Mm. Si yo me Ah, hubiera quedado en mi zona de confort, hubiera sido muy, muy, muy infeliz. Te lo digo en serio. Muy infeliz. Mm. me parece muy bonito y creo que todos en realidad, porque ahora digo, la vida que hemos escogido porque uno busca los puntos en común, por supuesto, pero Mm. en realidad esto no va de solamente el miedo a exponerte, el miedo a compartir tus metas, tus propósitos, tus sueños. Mm. No es eso. Han venido algunos ejemplos de esto, pero en realidad es a cualquier cosa que te esté impidiendo experimentarte en el disfrute, porque Total. hay miedos que están escondidos allí y no los sabes identificar. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy justamente, a raíz de este encuentro que teníamos tú y Mm. yo dije, ¿sabes? Me puse a sacar estas experiencias y a escribir, y también como recibí tanta inspiración en la Alianza Cuántica hoy, dije que va, esto no se puede quedar aquí.
Preparé un taller para hacerlo el sábado próximo no, el sábado 6 de abril Mm, por Zoom, que lo voy a hacer de manera gratuita, así, mm. pero me va a encantar compartir con todos los que estén aquí, que se quieran unir, Me lo o sea, voy a apuntar. 3 pasos para atravesar el miedo. Y voy a estar hablando de esto todos estos 15 días por aquí, recordándolo para que se inscriba todo el que quiera vivirlo, porque siento que es un tema tan bonito que se puede abordar y ya tengo dinámicas en mi cabeza de cómo lo voy a hacer y que son cosas que no se pueden hacer aquí en live. Así que Mm, voy a estar haciendo esto que me va a encantar compartirlo, porque creo que el primer paso es identificarlo, o sea, ver el origen de ese miedo. El segundo es justamente aprender a leer esas señales, porque hay muchas mm. señales y a veces decimos, no, 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 esto lo que me quiere decir es que me detenga. Pero hay cómo eso. Hay cómo saber de dónde viene la señal. Para tú saber a quién le tienes que hacer caso. Pues si le haces caso a todo lo que te pasa por aquí, te quedaste en esa. Totalmente. Y luego los recursos para atravesar Mm, ese miedo, que es precioso lo que hay del lado de allá. Y nos va a acompañar siempre, así que más vale que aprendamos a lidiar con él y totalmente. a permitir que nos traspase y lo transformemos en el amor y en la victoria que en realidad encierra eso, Mm. ¿verdad? Pues sí, totalmente. Totalmente. Y es que encima el miedo te limita en todos los aspectos de tu vida. De hecho, ahora se me está viniendo a la cabeza una situación de cuando yo buscaba casa. O sea, cuando yo estaba buscando casa, me surgió una casa que era preciosa, me encajaba en todo lo que yo quería y por miedo no la acepté porque sentía que estaba saliendo de mi zona de confort. Y yo ahora lo reflexiono muchas veces y digo, fíjate, con la decisión tan importante que era haber aceptado esa casa y lo que me hubiera cambiado también la vida el tomar esa decisión y no lo hice porque pensaba que me estaba equivocando. El mismo miedo a fallar. Totalmente. Y es que eso nos acompaña todo el rato, en todas las situaciones de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ujú, Mm, ujú. Igual que el miedo, como dice Dori, el miedo que le temen, hay personas que le temen a la soledad y miedo y a los tumultos de personas. mm, Sí, son miedos diferentes, ese miedo a la soledad y el miedo a los tumultos. Todo eso se transita. Todo eso se transita. Yo le tenía pánico a estar sola. Años qué de guay. pánico a la gente. Porque vamos Y transitando mírate, de un polo al otro. Cuando en realidad, Mimi, ni en uno ni en el otro. Hay mucho que trabajar aquí. Vas trabajando, lo vas superando, se te manifiesta del otro lado. A ver, ¿qué hay aquí? Venga, para el centro. Que ni el uno ni el otro, los dos, todos juntos. Todo, no a la misma vez, pero todo transitable. Entonces, mm, ahí también, Dori, si esos son los miedos que tienes, ahí nos vamos a ver el día 6. Por cierto, esto va a ser, Dori, como parte, ya sabes que tenemos, yo tengo un encuentro una vez al mes con mis estudiantes más cercanos, que son los segundos sábados del mes. Por razones de mil cosas en las que estaba, el mes pasado no pudo ser ese encuentro y les dije, se los voy a recompensar. Así que este me lo estoy preparando con muchísimas ganas y lo voy a hacer ese mismo día, Dori, el día 6 que tenemos pasos firmes. Déjame mirar el calendario para no errar. 6 de abril, exacto. El primer sábado, no, eso sería el segundo. Este sería el primer sábado. El 6 de abril es el primer sábado. No me equivoqué, espérate. Bueno, el día 6. No sé si coincide ahora. No coincide con el paso firmes. Bueno, pues perfecto. No coincide con pasos firmes. Hacemos ese que lo van a tener igualmente y luego nos vemos a la próxima semana con pasos firmes. ¿Ok, Dori? Ya para que lo sepas. Anota de la fecha, sábado 6. Voy a dejar las indicaciones en la descripción de mi perfil. Todavía no lo tengo porque se me ocurrió hace un ratico. Pero les voy a dejar las indicaciones en estos días en la descripción de mi perfil para que se inscriban y, y estén allí, estemos allí en Zoom el sábado 6 en la mañana tempranito. Eh,
Y por supuesto, todo el que quieras invitar, Dorilei, si esa persona que has mencionado tiene miedo a la soledad o a los tumultos de personas, pues ahí va, invítalos cuando tenga el enlace listo, se lo compartes para que puedan asistir, ¿ok? Que va a ser contenido de todo corazón, con un alma y con unas ganas, vaya, y, y lo voy a disfrutar y ustedes también. Como hemos disfrutado nosotros, Marta, ¿verdad? Totalmente. Bueno, gracias, Unicornio. Gracias por tu presencia, por tus colores, por tu alegría, por tu Gracias a ti. cercanía. Gracias por escoger este camino de acompañar a otras personas, hacer que la vida de otra gente sea cada vez más disfrutable, ¿eh? Y en el camino y en el proceso, pues aprender nosotros, porque como sabemos, estamos hablando con nosotros todo el tiempo. Así que Totalmente. te mando un abrazo fuerte. Lo recibo. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto por las redes, por todos lados, por el WhatsApp, que tenemos un grupo ahí con sorpresitas que van a venir en este año o en el otro, no lo sé, hay que ver. Pero igualmente nos vemos presencialmente, nos vemos personalmente en septiembre, ¿verdad? Sí, 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 con unas ganas ya increíbles. Un abrazo enorme, amiga. Adiós. Nos vemos la próxima. Y ustedes, bueno, pues gracias por conectarse a Un Año Contigo. Este ha sido el día número 2, la segunda emisión del día número 276 de Un Año Contigo, que es un compromiso que tengo de compartir durante un año, lo que me va sirviendo en la vida, partes de los contenidos de mi trilogía Tu Equipo de Rescate, o pues sencillamente aprendizajes que van surgiendo de las nuevas experiencias que voy teniendo y de los contactos que voy teniendo con otras personas tan encantadoras como nuestro unicornio Marta Madrigal. Por cierto, Marta Madrigal, con Marta, su Instagram es marta.madrigal con doble L, así que los que están conectados conmigo seguramente se van a inspirar con ella también. Y si has llegado aquí a través de Marta y has encontrado alguna inspiración a través de mí, pues sígueme y bueno, pues estamos conectados. El próximo 6 de abril voy a estar haciendo este mini taller en la mañana del lado de acá, de América, quedaría en la tarde en el lado de España. Y pues aquí seguimos creciendo. Transmito todos los días en vivo aquí en Instagram. Así que nos vemos en la próxima emisión de Un Año Contigo. Mi nombre es Yildris La Luz. Gracias, Marta. Gracias por escribir. Es Marta sin H intermedia. Marta.madrigal con doble L. Te amo, bonita. Te amo, mi amor. Un abrazo para ti también. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se han conectado. Y a ti que estás viendo el video, no te pierdas el próximo live. Si no has hecho ninguna pregunta, puedes dejar las preguntas aquí y las contesto o las contestamos en el próximo día. Ay, Marta, no se me puede olvidar ahora dejarte como colaboradora para que esto aparezca en tu perfil también. Bueno, pues aquí listas para las preguntas. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, pues nos pueden escribir y les contestamos en la primera oportunidad. Un abrazo enorme y nos